En Colombia, desde el año 1962, antes de que existieran en Colombia las organizaciones guerrilleras, tal como las conocemos hoy en día, se emitió un decreto mediante el cual se ordenaba que el ejército colombiano, en las regiones donde estuviera, tenía que organizar a los grupos de civiles, armarles, darles entrenamiento militar, y esos civiles lo que hacían era pues proteger la propiedad de los terratenientes y desarrollar labores de inteligencia y labores de seguridad. Claro que en Colombia existe un conflicto armado que tiene un profundo origen social y político. En Colombia, producto de esta situación de pobreza y de esta situación de exclusión y de la apropiación violenta de las tierras por parte de los terratenientes, los campesinos tuvieron que organizarse, tuvieron que armarse, y ese es el origen de los grupos guerrilleros, que en primer lugar fueron grupos de autodefensa liberal, que es, digamos, uno de los dos partidos tradicionales en Colombia. Existe el Partido Liberal y el Partido Conservador. La FARC nació de una guerrilla de orientación liberal en el marco de una persecución del mismo Estado, que llegaba a los poblados, a los campos, desplazaba a los campesinos, les quitaba la tierra. La respuesta de la oligarquía colombiana a ese proceso político se estaba desarrollando también durante el 1984, 85, 86, una negociación política con las FARC que dio origen a la fundación de un partido político que se denomina la Unión Patriótica, que se presentó por primera vez en elecciones en el año de 1986, cuando durante la década de los 80, al ver la oligarquía colombiana ese proceso político desde abajo, radical, pues lo que se viene es un baño de sangre contra todo el movimiento social colombiano. Entonces los grupos paramilitares, tal como se conocen hoy en día, durante la década de los 80 bañaron de sangre el país, más de 3.500 masacres. La mayoría de los asesinatos contra los dirigentes sociales y populares se daba en el caso de las huelgas. Entonces, cuando había una huelga de los trabajadores para exigir sus derechos laborales o que se oponían a una privatización, asesinaban a los dirigentes de los sindicatos, a los dirigentes campesinos cuando se encontraban en un momento de lucha por la tierra. Cuando había algún proceso de denuncia, era en ese momento en los que se producían y se siguen produciendo los procesos de agresión contra el movimiento popular y contra el movimiento social en Colombia. Durante la década de los 90, ya en 1995, surgen las Autodefensas Unidas de Colombia, que es el grupo, la nomenclatura o las siglas que agrupan todos los grupos paramilitares que actuaban hasta ese momento regionalmente. Entonces se consolidan en una estructura militar y política unificada. Ese proyecto paramilitar de extrema derecha tiene unas connotaciones particulares porque el desarrollo político y económico los ha llevado a que tengan un proyecto político propio y un proyecto económico determinado, y que no sean simplemente un sector que uno pueda decir que actúa al amparo del Estado, que son simplemente esos paramilitares, sino que actualmente el paramilitarismo en Colombia encarna un sector de clase, un sector de una clase dirigente que además está en la presidencia de la República, y además acompañados y con dinero de las transnacionales. Entonces ustedes veían en el video, por ejemplo, las pancartas de los compañeros sindicalistas que acusan a la Coca-Cola y a la Nestlé, que evidentemente han dado dinero para el asesinato de dirigentes sindicales. La Unit Free Company, entonces denominada la Chiquita Brands, que es una empresa bananera de los Estados Unidos, fue condenada con el pago de 25 millones de dólares porque en los barcos en los que transportaba bananos hacia los Estados Unidos, transportaba armas y municiones para los grupos paramilitares. Entonces está demostrado cómo las empresas transnacionales y las multinacionales han dado apoyo económico y apoyo político a los grupos paramilitares, y eso, digamos, que incluye también a empresas de capital español como la Repsol, Telefónica, Guas de Barcelona, que se lucran de los asesinatos en Colombia contra el movimiento social y contra los pobladores y la violación de los derechos humanos. El paramilitarismo controla los sitios de prostitución en la mayoría de las ciudades, la venta de contrabando, todo el contrabando. En Colombia se venden minutos de móvil, de celular en la calle, entonces los paramilitares controlan esa venta de minutos de celular. El préstamo a las personas en Colombia, el sector financiero no le presta a los pobres, entonces los pobres acuden a personas que les prestan en lo que se llama el gota a gota, pagando intereses día a día. Eso es controlado por los grupos paramilitares. La venta de juegos de azar en una zona del país, que es la costa caribe, que es la costa norte del país, pero además los paramilitares controlan también sectores legales de la economía,
tienen empresas que licitan para la construcción de puentes y de obras de infraestructura, han llegado a controlar empresas de salud que prestan salud en varias de las ciudades del país y además políticamente controlan también varios departamentos del país. Para los que no lo sepan, actualmente hay investigado más del 30-40% del Congreso colombiano. Varios de los congresistas están presos, están privados de la libertad por nexos y vínculos con el paramilitarismo, además de rectores de universidades que están siendo investigados por asesinatos de académicos y de dirigentes sindicales, de directores de la entidad de inteligencia en Colombia que se llama el DAC, cónsules, embajadores, exministros, etcétera, etcétera, están investigados o están detenidos o han sido condenados por vínculos con el paramilitarismo. Y la persona que más ha sido señalada y más ha sido responsable también de la situación actual de derechos humanos es el actual presidente Álvaro Uribe Vélez. Él, digamos que inició políticamente al frente de una entidad que es la Aeronáutica Civil, que es la oficina que en Colombia es la encargada de dar los permisos para la construcción de pistas de aterrizaje y de permisos de sobrevuelo de aeronaves, en un momento en el que, en la década de los 80, donde estaba en pleno auge el comercio de cocaína hacia los Estados Unidos. Fue alcalde de la ciudad de Medellín en un momento en el que también estaba haciendo política pública Pablo Escobar Gaviria, que aquí yo creo que todos han escuchado hablar y saben quién es Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar fue representante de la Cámara, fue político, hizo política pública y Álvaro Uribe coincidió en el mismo momento en el que Pablo Escobar estaba como representante de la Cámara. Se desempeñó como senador de la República y en el Senado de la República se opuso a la firma del tratado de extradición con los Estados Unidos. En Colombia siempre han existido, digamos, una total dependencia y en Colombia todo lo que dice los Estados Unidos se hace desde siempre, que recuerdo yo, y creo que desafortunadamente va a seguir haciendo así por varios años. Pero en ese momento Álvaro Uribe se opuso a la firma del tratado de extradición porque los narcotraficantes se oponían a esa firma de extradición con los Estados Unidos. Colombia durante la presidencia del presidente Uribe se ha seguido en la entrega de los recursos naturales a las empresas transnacionales. Obviamente se dice que Colombia es un país muy seguro para la inversión, pues lo que es verdaderamente pues, cierto, porque las empresas transnacionales no tienen solamente las leyes a su favor para expoliar los recursos naturales, sino que obviamente hay un contexto mediante los cuales las transnacionales llegan, desplazan, asesinan a los campesinos y pues el Estado lo permite y además pues lo hace prestando seguridad a las empresas transnacionales. Hay otras políticas como la de la red de informantes. En Colombia se señala que hay cerca de 1.400.000 personas que venden información al ejército, que rompen las relaciones de confianza entre las comunidades. En Colombia, en muchas regiones del país es imposible convocar una reunión de los pobladores para hablar de la situación de las carreteras o de la situación del agua y que algún dirigente o algún campesino diga que ha llegado el ejército y los ha atropellado, o que el agua está muy costosa, o que la quieren privatizar, porque ya ese simple señal de inconformidad es para que cualquier vecino vaya al ejército, le venda información, venga el ejército y lo capture, o esas personas, sobre esta base de las recompensas, sean asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente y luego el ejército los viste de camuflado y los hace pasar como guerrilleros dados de baja en combate. De estos casos de los falsos positivos hay actualmente investigándose más de 1.600, pero se sabe que son muchos más, y eso digamos que son las cifras que la seguridad democrática muestra para, por un lado, justificar la alta inversión en presupuesto militar. Colombia es el país en el mundo, por encima de Israel y de los Estados Unidos, que proporcionalmente invierte más Producto Interno Bruto destinado a funciones de seguridad y defensa en el mundo. A pesar de